¿Qué tal, Eurocuriosos? ¿Cómo estáis? Seguimos reaccionando a canciones elegidas en preselecciones nacionales y que representarán a sus países en Eurovisión. Ha acabado el Songvapenin. Después de 2 semifinales y una final, han elegido ya a sus ganadores. Se llaman Baef. Los Baef, que ya los conocíamos de la preselección justo del año pasado. Participaron con esta canción el año pasado. Quedaron cuartos en una final de 5. Este año lo volvieron a intentar y se han llevado el gato al agua. Y serán representantes de Islandia en Eurovisión con Roa. Pero, como siempre, vamos a repasar un poquito el palmarés de Islandia en Eurovisión. Islandia, que nunca ha ganado Eurovisión, es el único país nórdico, yo creo que esto les tiene que dar mucha rabia que todo el resto de países nórdicos hayan ganado alguna vez Eurovisión. Ellos no. Sus mejores resultados, un segundo puesto en 1999 y en 2009. En los últimos años, bueno, ay, la rabia que da, porque en 2020 con Daddy Gañamañit, Daddy Freyr, con Think About Things, era una canción muy buena que estuvieron, se decía, se rumoreaba que tenían posibilidades de ganar Eurovisión. Volvieron a participar, a ser sus representantes en 2021 con esta canción, con 10 Years. Aquí canto yo. Ahí está mi voz. Yo estoy ahí de corista. Bueno, los pobres que tuvieron que pillaron el COVID y la final la tuvieron que vivir encerrados ahí en un hotel, pero conseguimos un cuarto puesto en Eurovisión. Así que nada, a puntito de conseguir un podium. En 2022 trajeron algo totalmente distinto, las Sistur con Medhai Candice, no me acuerdo cómo se pronunciaba esto. Un rollo totalmente muy diferente. Yo he de decir que este es el tipo de canciones que a mí me pilla totalmente desprevenido, pues un poco como fue Dons de Letonia el año pasado. Yo estas no las sé venir y que se clasificaran para la final las Sistur, no lo vi venir. Entonces, este tipo de canciones baladas o tal, o que no son muy llamativas y que al final sí que consiguen llamar la atención a un sector de la audiencia, a mí me cuesta mucho detectarlas y este es otro ejemplo. Fue toda una sorpresa para mí que se clasificaran para la final, pero consiguieron un puesto 23 en la final de Eurovisión 2022. Pasamos a 2023. No se clasificaron con Dilja y este Power, enérgico, a más no poder. Power. Aquí yo creo que falló completamente la puesta en escena. La dejaron solita a ella, con unos visuales muy random y sin nada más. Flores, no... Es que parecía que estaba hecha con desgana esta puesta en escena. Me da mucha pena porque Dilja era majérrima y también era muy eurofan. Estaba muy emocionada, pero yo creo que ahí la puesta en escena, no sé, pues les podía haber ocurrido muchas otras cosas más. El año pasado trajeron a Era Björk, una repetidora, ya era su segunda participación, con Scale of Heights, toda una señora, una diva sobre el escenario, pedazo de vestuario que me trajo y esa interpretación vocal perfecta. Pues a mí me gusta la canción, ¿eh? Y la puesta en escena aquí sacaron petróleo, ¿eh? O sea, yo creo que está muy bien, muy bien. A mí sí me gusta la canción, ¿qué quieres que te diga?
Ahora, que si se tenía que clasificar o no para la final, bueno, es que las cosas como son. Bueno, no se clasificaron el año pasado para la final. Islandia, por lo tanto, lleva 2 añitos sin ver la final de Eurovisión. Este año, por tanto, traen al dúo Vaev con Roa. Vamos a ver la actuación de la final del Son Vapenin para ir comentándola. Número 4, Roa, vai. Yo no, tampoco quiero... Le voy a quitar toda la emoción y voy a vender todo el contenido del vídeo ya desde el principio. A mí no me gusta la canción. Con todo el respeto y con todo el cariño, es una canción con la que yo no comulgo. Pero es una cuestión simplemente de gustos. No recuerdo yo generalmente ninguna canción de este estilo que a mí me guste, ¿sabes? Un momento pues no suelen ser el tipo de canciones que a mí me gusten. Yo es que la forma de cantar es que me cuesta que esa forma de cantar para una canción, ¿no? Que yo me pueda poner en una playlist y a mí me cuesta. Hombre, la estética todo es muy llamativa, todo lo que vaya todo con las gafas de sol, todo con el rollo plateado, pues hombre, llama la atención y va muy acorde pues con la canción, ¿no? Que es muy de fiesta, muy arriba, vámonos todos wow, 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 wow. Wow, wow. Y ya te digo, es una canción ¿no? Que son las canciones que además yo les doy un +1. Y mira, yo les doy un +1. Las canciones que las puedes cantar en partidos de fútbol, ahí pues eso gusta, eso atrapa y al final motiva, anima al público y acaba sumando puntos. Pero no sé si es la canción, es la forma de interpretarla, o sea, tú puedes tener otras canciones que sean así también muy enérgicas, muy divertidas, pues yo que sé, puedes tener a los Windows 95 Man o puedes tener incluso al mismo Karija, ¿no? Que también con cosas extravagantes o con cosas divertidas, como momentos también que quizás son canciones pero tienen algo más o están más estéticamente más cuidadas o incluso la canción aporta un poquito más. Y es que en este caso no tengo esos ingredientes como para que me llame la atención. Esta parte del barquito, ya digo, como si vas haciendo scroll, pues bueno, por lo menos llama la atención. Los visuales estos con los pescados y tal, pues tampoco me acaban de gustar. A mí tampoco me acaban de hacer mucha gracia. No tengo ni idea de qué va la canción. Seguramente que también tiene una letra divertida. Y el estribillo, bueno, se pega. Para hacerlo no hace falta saber islandés. Y aquí pues simplemente bailar con una cerveza en la mano, intentando que no se te derrame.
Y lo. ¡Ey! ¡Ey! Ahí fingiendo que toca el violín. No me había fijado yo en eso. Y mic drop. para acabar. Lo dicho, no, yo lo siento muchísimo, pero yo no comulgo con esta canción. No me gusta. Yo qué sé. Hay muchísimas canciones irreverentes, divertidas, momento lo, yo qué sé, Alcohol is Free, ¿no? Pero las canciones me aportan más. No me gusta tampoco la forma de cantar que tienen. Es como demasiado. A mí me parece demasiado poco profesional, ¿no? Entonces no me atrae, simplemente. No me atrae. Y ya está. Yo entiendo que quizás pues, a la gente muy joven que con el rollo fiestero, pues lógicamente atraerá a ese público, pero no sé. Yo ahora mismo, teniendo en cuenta con las canciones que hay elegidas para Eurovisión, pues no sé, habrá que ver en qué semifinal cae. Y si cae en una semifinal que sean todo canciones medios tiempos y baladitas, y ahí consigue llamar la atención. No lo sé, pero ahora mismo yo no tengo mucha confianza con esta canción. O por culpa de que no me gusta, pues quizás me estoy autosugestionando de que no va a tener buen recorrido en Eurovisión. Serán cosas mías. Nada, pero es que es eso, es un gusto más. Yo simplemente voy a dar mi opinión y con lo que me parece a mí. Lo que no significa es que todo el mundo piense como yo. Así que dime tú qué te parece la canción de Islandia para Eurovisión. Me lo dejas en comentarios, le das a like, te suscribes y le das a la campanita. Y seguiremos comentando todas las demás canciones de Eurovisión. Yo te mando un asbesto muy fuerte y te veo en el próximo vídeo. Chao.